Hola, bienvenidos a su cuarto episodio de Raíces de la Fe. En este episodio estaremos hablando acerca del nombre del Mesías. ¿Cuál es el nombre bíblico del Mesías? ¿Se puede corroborar esto por las escrituras del Antiguo Testamento o Tanaj? ¿Qué dicen hoy acerca del nombre del Mesías? ¿Qué es verdad y qué es mito? Bienvenidos. ¿Sabes el origen de tu fe? ¿Tienes certeza de las doctrinas que te han enseñado y hoy defiendes? Prepárate para viajar en el tiempo y descubrir las raíces de la fe. En Raíces de la Fe, Wilson Méndez. En este episodio de Raíces de la Fe vamos a hablar acerca del nombre del Mesías. Tal y como decía el post con el que nos promocionamos este cuarto episodio, ¿cuál es el verdadero nombre del Mesías? Jesús, Jesucristo, Cristo, Yeshua, Yahshua, Yehoshua, Yahshua, Yese, Yeshu. Esto pareciera casi como un acertijo con tantos nombres que nosotros hemos escuchado, que probablemente son el nombre del Mesías. Antes de entrar al tema en sí, quiero ratificar y aclarar algunos conceptos acerca de nuestro programa de Raíces de la Fe. Lo primero que yo quiero que ustedes sepan es que Raíces de la Fe no está buscando para nada cambiarle la religión a nadie, en absoluto. Nosotros no pretendemos que usted cambie su fe o que cambie lo que usted cree. Nuestro objetivo es que usted coteje a la luz de las escrituras, a la luz de la historia, a la luz de un contexto adecuado, algunos conceptos, y quizás usted tome la determinación de hacer algún ajuste en esas doctrinas o en esos conceptos en los que usted ha sido formado. Pero no es el objetivo de Raíces de la Fe que usted cambie de religión o de fe. Otra cuestión que quiero que ustedes tengan claro, porque algunos nos han escrito preguntándonos acerca de esto. No es nuestra intención que usted se vuelva al judaísmo, hablando como si el judaísmo fuera uno solo, ¿sí? Porque algunas personas piensan que porque en Raíces de la Fe hablamos de palabras hebreas y hablamos de conceptos judíos o hablamos de la casa de Judá o de la casa de Israel, es que Raíces de la Fe pretende que usted se vuelva judío o al judaísmo o al mesianismo o al cristianismo o al catolicismo o a cualquier otra religión. No es el objetivo de nosotros eso, no lo es. Y por esto que yo estoy diciendo, muchas personas pensarán que entonces, ¿cuál es mi doctrina y qué es lo que yo enseño? Desde el primer programa de Raíces de la Fe, incluso desde cuando empezamos con el promocional, dijimos, nosotros no estamos promulgando ninguna religión, ¿sí? Nosotros estamos promulgando lo que la Biblia dice. Por eso van a haber conceptos que usted va a pensar que estoy favoreciendo determinada línea religiosa, pero no es así a menos que eso esté ratificado por la Escritura, por la Escritura. Entonces, en primer lugar, ya entrando a nuestro tema, hay que tener en cuenta algo, y es que cada persona que estudia la Escritura toma una línea de enseñanza y toma una línea para su estructura doctrinal. Entonces, cuando a una persona no le agrada lo que otra persona enseña o eso no se parece a lo que a ella le han enseñado o lo que a ella le gusta, de inmediato lo rechaza. Eso es un sesgo cognitivo, eso es un asunto del cerebro. Nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a, cuando alguien piensa igual que nosotros, nos agrada, y eso pasa en todo lo que usted recibe, ¿sí? Sea en la enseñanza bíblica, sea en la enseñanza de un colegio, sea en la enseñanza de una universidad, incluso hasta cuando usted ve una película o ve un programa de televisión. Cuando hay alguien que se parece a lo que usted piensa, usted lo ama. Si hay alguien que no concuerda con sus conceptos, de inmediato lo rechaza. Y no estoy diciendo que esto sea malo, pero sí es un sesgo cognitivo, es una manera en la que uno decide aprender. Entonces, usted tiene que tener en cuenta que hay personas que empiezan a profundizar en textos, en conceptos, en sitios web, en referencia a lo que les gusta. Entonces, si hay una persona que está totalmente en contra de la doctrina católica, todo lo que encuentre en contra de la doctrina católica lo va a amar.
Si hay una persona que ama la doctrina cristiana, todo lo que encuentre acerca de la doctrina cristiana lo amará. Si hay una persona que le gusta todo lo que es mesiánico, lo amará y lo demás lo rechazará. Si hay una persona que acepta todo lo judío, todo lo del judaísmo, que el judaísmo hay que tener claro que no es solo una línea. Yo no sé si este episodio de hoy podamos sacar en este episodio todo el tema que quiero exponer, pero en caso de que no fuese así, vamos a dividir este episodio en dos y no tenemos ninguna dificultad en eso. Retomo. Entonces, cuando una persona se va a fondo con todo lo que tiene que ver con judaísmo y con judíos y con lo hebreo, todo eso le fascina y se sumerge allí, y para esa persona no existe más verdad que esa. Si es una persona que le gustan los conceptos del mesianismo, que quizás en alguna ocasión vamos a explicar los puntos de vista, qué clases de judaísmo hay, ¿sí? Cuáles son los tres movimientos principales del judaísmo, el mesianismo, qué líneas de mesianismo hay, el cristianismo, qué líneas de cristianismo hay, y hasta probablemente qué líneas de catolicismo hay. Pero hoy en día hay yo no sé si es una sed de conocimiento, yo no sé si eso se puede llamar así. Yo no lo llamo así, yo no creo en eso. Yo no creo en una persona que, y yo lo digo con respeto si usted hace parte de este grupo, pero yo no creo en una persona que solo busca en internet y googlea todos los temas de los que está sedienta de aprender y escoge todo lo que le gusta, y lo que no le gusta lo desecha. Escoge atacar lo que a esa persona no le gusta. Entonces, yo no creo que eso sea estudio, y de verdad les digo con todo el respeto, yo no considero que una persona sea estudiosa solamente porque se la pase en las páginas de internet, porque internet da para todo. Internet da para todo. Y la mayoría de personas que hoy están sumergidas en los conceptos de buscar cuál es la verdadera fe, cuál es la verdadera doctrina, sus mayores fuentes de recursos son internet. Y no es que esté mal internet, ¿sí? Sino que en internet puede escribir cualquier persona y generalmente nadie escribe las fuentes de donde está sacando esa información, sino que cualquier persona escribe algo, y si alguien entra y le gusta esa información, se hace adepto o adicto, ambas sirven, de ese canal de YouTube, de esa página web. Vuelvo y digo, no estoy en contra de la investigación, pero yo creo algo: cuando una persona decide investigar la Biblia, lo primero que debe entender es la Biblia, ¿sí? Hoy en día hay movimientos como la Cábala, y hay gente que se lanza a estudiar la Cábala y no han ni siquiera estudiado la Biblia, no tienen ni idea de cuándo se escribió cada libro. Y la Cábala en algunos círculos del judaísmo más antiguo es considerada casi que otra religión. Algunos consideran casi que conceptos heréticos. Y hay personas que lo hacen, hay personas que se van tras del judaísmo y no saben qué línea del judaísmo es. Si es judaísmo ortodoxo, que esa tiene sus divisiones, si es judaísmo reformado, que también tiene sus divisiones, o si es judaísmo conservador, que también tiene sus divisiones, ¿sí? O en el mesianismo judío-mesianismo, ¿sí? Si es mesianismo en los que creen que el Mesías sí es Dios hecho carne, otros que más o menos Dios, y eso ocurre más o menos en el cristianismo. En el cristianismo hay cualquier cantidad de vertientes. Alguna vez leí en algún libro que más o menos hay 2000 sectas o 2000 pensamientos dentro del cristianismo. Todo lo que se llama cristianismo, más o menos hay 2000 divisiones. 2000 divisiones. Entonces, mi aclaración es para esto. Primero, que quizás a usted no le convenzan algunos de los argumentos que yo evalúo, ¿sí? O de algunos de los conceptos que yo expongo. Yo no expongo porque no tenga nada que hacer en la vida o quiera ser famoso o conocido. No, esa es mi intención. Mi intención es que la gente cada día se esfuerce por saber qué cree y por tener una vida más cercana a nuestro Dios, no por quién tiene la razón. Hace años dejé eso a un lado, porque hoy en día pareciera que hay una guerra en quién tiene la razón y quién sabe más que quién. En cuanto a que, de pronto si alguno no me conoce, mi formación es en teología, sí, en teología. Yo estudié en el seminario de las Asambleas de Dios y doy gracias a Dios por haberme permitido estudiar allí, los profesores que tuve y por muchas de las cosas que sembraron en mí
dentro de eso sembraron la capacidad y la intención de investigar, ¿sí? Entonces yo hice la carrera en el seminario de Asambleas de Dios, lo vuelvo y digo, me agradó mucho y todas las bases que yo tengo las tengo de allí. Luego he hecho varios cursos de teología independiente con algún seminario de Argentina, cursos por mi cuenta y también estudio la palabra de Dios. Es decir, si yo estoy exponiéndoles esto en Raíces de la Fe, es porque primero tengo alguna base para hacerlo. Lo otro, no soy un doctor en teología, pero sí tengo sentido común y tengo la capacidad de evaluar muchas cosas. Y eso es lo que yo quiero transmitirle a ustedes en este programa de Raíces de la Fe. Que usted desarrolle esa capacidad si es que no la tiene. Y si la tiene, pues espectacular. Que la logre canalizar con equilibrio. Nosotros tenemos que aprender a convivir con personas que no piensan lo mismo que nosotros. Nosotros tenemos que aprender a aceptar a personas que quizás tienen unos conceptos religiosos muy diferentes a los nuestros. Y no estoy diciendo que usted tiene que aceptar que todo el mundo tiene la razón, no. Voy es al respeto, voy es al punto de vista en que cada persona tiene la facultad de elegir. Y que nosotros no tenemos por qué estarle torciendo el cuello a nadie para que crea lo mismo que yo creo, ni enojarnos. Hay gente que se enoja fuertemente porque uno no piensa como ellos, o hay gente que se enoja porque no se está proclamando las mismas doctrinas. En cuanto a los conceptos podemos tenerlos diferentes, ¿sí? Y ahora otro punto de vista, nosotros no tenemos la verdad absoluta de la Biblia, porque cualquier persona que diga esta es la última verdad, alguien que investigue un poco más puede encontrarle algunas falencias. ¿Por qué estoy haciendo estas aclaraciones? Porque desde este episodio en adelante ya nos vamos a empezar a meter a puntos de vista que son de interpretación. Yo he hablado acá en los episodios anteriores, hemos hablado acá sobre qué es lo importante para nosotros, si las raíces hebreas, las raíces judías, las raíces cristianas. Y hemos hablado que nuestra fe tiene raíces de todas esas, ¿sí? Nuestra fe. La fe que hoy se promulga tiene bases de judaísmo, tiene bases también de cristianismo, tiene cosas de cristianismo antiguo, del primer siglo, luego también tendrá cosas de la tradición, de lo que ha evolucionado la fe. Entonces que alguien hoy en día, de raíces hebreas, porque ese era el idioma original y así se conocían primero el pueblo de Dios y los que venían del otro lado del río, como dijimos en el episodio 1. Entonces, que alguien diga, yo tengo la última palabra en la fe, es muy difícil que lo logre comprobar. Yo no creo que alguien diga, esta es la interpretación perfecta y única. Es muy difícil. Es muy difícil. Cualquier concepto doctrinal, casi todos los conceptos doctrinales tienen oposición. Y no es una oposición maliciosa, puede ser una oposición sana. Y yo creo que eso no hay problema. Sí creo que hay asuntos que son fundamentales en nuestra fe. Sí creo que son asuntos centrales en nuestra fe. Pero hay otros asuntos que pueden darse a posibilidades de decir esto no es la última palabra, hay otras opciones. Eso hablamos en el episodio 1. En el episodio 2 hablamos de acuerdo al Antiguo Testamento, o Tanaj, o Biblia hebrea, como se llama, se nos muestra que el pueblo de Israel, el país de Israel, la nación israelita se dividió en dos. Casa de Israel al norte, casa de Judá al sur. Y descubrimos que hay profecías que son solo para la casa de Israel y otras son para la casa de Judá, y hay otras profecías que son para todo el mundo secular. Eso fue nuestro episodio 2. Y en nuestro episodio 3, estos 3 episodios son fundamentales para que usted pueda comprender en nuestros episodios acá en Raíces de la Fe hacia el futuro. En el episodio 3 hablamos si la Biblia era confiable. Entonces hablamos acerca de cómo fue el proceso de escritura de la Biblia, los idiomas en los que se escribieron, la diferencia que hay de Biblia hebrea o Tanaj a nuestra Biblia de Occidente, a la Biblia completa que nosotros usamos, sobre el concepto de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, aunque no profundizamos ahí, sí, pero llegamos a la conclusión de que esos nombres no fueron dados por Dios. Esos nombres fueron destinados y designados
por las personas que clasificaron los libros de la Biblia. Entonces, hablamos también de las diferentes traducciones. Entonces hablamos de las traducciones que a veces una traducción no expresa el concepto original del escritor, sino que en el proceso de traducción, como no hay una palabra totalmente equivalente a la palabra en el idioma original, los traductores buscaban palabras que fueran más adecuadas para dar a entender su concepto, este concepto original en el idioma al cual están traduciendo la Biblia. Entonces hablamos de todo eso. Hoy ya empezamos a hablar acerca de un tema que es muy bonito, muy importante, ¿sí? Muy importante. Y es acerca del nombre del Mesías, acerca del nombre del Mesías. Como lo dije al comienzo de nuestro episodio, si usted entra en internet, usted va a encontrar cantidad de videos, principalmente de videos, de cuál es el verdadero nombre del Mesías. Entonces usted va a encontrar un video que le dice que el Mesías no se llama Yeshua, ni Jesús, ni Jesucristo, sino que se llama Yahshua. Y otro dice, no se llama Yahshua, se llama Yeshua. Y otro va a decir, no se llama Yeshua ni Yahshua, sino se llama Jesús. Y cada uno hace su exposición. Y esto es un asunto bien interesante, porque llega el momento en que usted, frente a lo que le están exponiendo, va a tomar una decisión. Y usted dice, yo creo que de acuerdo a lo expuesto, el nombre del Mesías es tal. Y usted escoge su línea. Ahora, si usted escoge su línea, yo le recomendaría que no se convirtiera en un fanático religioso, ¿sí? En que va a defender esa posición que usted escogió hasta con la muerte. Y de pronto no lo digo de manera literal, sino lo digo de manera social. Con la muerte, ¿por qué? Porque es muy probable que usted determine que quien no cree que el Mesías se llama como usted escogió, entonces es una persona hereje, es una persona que es ignorante, es una persona bruta y que no quiere aceptar la verdad, porque no se parece a la escogencia suya. Ahora, aquí tenemos gran dificultad, por lo que les dije hace un momento, cuando alguien ya empieza a coger una tendencia religiosa, todo lo que suene a pensamiento contrario lo rechaza. Yo estoy haciéndoles una exposición sobre mi investigación y sobre lo que alguna vez pude aprender en el seminario y sobre lo que... a mí me gusta leer más que tener páginas de internet de consulta. Hace varios años tomé la decisión de que es más fidedigno un libro. Entonces, si busco en internet, busco algún libro que si está digitalizado, busco la manera de poder adquirirlo. Pero páginas web casi no. Pero usted va a encontrar cantidad de videos. Generalmente son videos de máximo 1 hora. Y con 1 hora que usted escuche a alguien que hace su exposición, usted ya toma una determinación y entonces usted dice, el verdadero nombre del Mesías es este. Y usted casi que se casa con esa exposición y con esa explicación. Yo sé que muchos de ustedes están escuchando lo que yo les estoy diciendo y de pronto ya están diciendo, ¿quién sabe con qué va a salir Wilson? Y es muy probable que cuando yo llegue a las conclusiones de mi tema, muchos de ustedes no estén de acuerdo. Pero ese no estar de acuerdo no se trata de gustos, se trata de si hay evidencias para lo que se expone. Se trata de si hay sentido común, coherencia en lo que se expone. Entonces, usted encontrará muchísimo material de esto. De hecho, yo me hastié de estar corrigiendo mi manera de hablar del Mesías. ¿Me hastié de qué? Porque yo decía, si yo decía Jesús, alguien me corregía. No es Jesús, es Yeshua. Ok, Yeshua. No es Yeshua, es Yahshua. Ok, que no es Yahshua, es Yahoshua. Y es Yehoshua. Hasta que yo elegí una manera de hablar del Mesías y al final se la compartiré. Porque en realidad, creer en todas las exposiciones que usted escucha acerca del nombre del Mesías e incluso de muchos temas doctrinales
es un asunto de decisión, porque usted no puede comprobar absolutamente nada, nada. Usted puede ver 10.000 videos en los que todos sus expositores le muestran palabras en hebreo, fotos de pergaminos, inscripciones en piedras, ¿sí? Que aquí dice esto y que esta letra es tal y tal. Usted dirá, pero es que eso es una evidencia. Vea, si usted decide no creer, es una elección suya porque usted tiene que creerle a ese expositor que esa fotografía de esa piedra con una inscripción es verdad, pero usted no lo puede comprobar. Usted no lo puede comprobar y hay que ser objetivos en eso. Nosotros no podemos comprobar muchas de las cosas que creemos de la Biblia. Entonces usted escoge creerle a este que le dijo, vea, la letra inicial del nombre del Mesías es la letra Yod. Y entonces la segunda es la letra Shin. Y que la otra versión no es que la letra Shin, es la letra Sab. Y empiezan a mostrarle letras y a la larga usted tiene que decidir qué quiere creer. Porque usted no tiene acceso ni al documento original, ni siquiera la persona que está en el video o en el escrito tiene acceso a eso. Ahora, si alguien dice, sí, es que él tuvo acceso a los documentos originales, ¿quién me comprueba que tuvo acceso a los documentos originales? No existen, ya lo habíamos dicho en otro episodio. ¿Quién me comprueba que él sí tuvo acceso, que estuvo en el Vaticano, o que estuvo allá en Jerusalén, o que estuvo en Inglaterra, donde hay todavía manuscritos muy antiguos? ¿Quién comprueba? Alguien dirá, bueno, con que se tome una foto. Yo le puedo manejar a usted una foto en Photoshop y hago que usted esté en el Vaticano con el Papa, ¿sí? Desde que una persona sepa manejar. Ahora usted dirá, pero ese es el colmo de ser incrédulo. Sí, pero yo tengo la opción de decidir creer o no creer. Yo tengo la opción de decidir si creo o no creo. Entonces, de alguna manera, usted puede escuchar muchísimos argumentos y hoy que ha decidido escuchar y ver nuestro episodio de Raíces de la Fe, al final usted puede decir, yo no creo lo que Wilson dijo, no tiene razón. Ok, perfecto, estamos bien. Que usted fue y escuchó otra de otro señor, de otro expositor, de otro profesor, qué sé yo, usted la escuchó y vio. Y usted dice, ¿sabe que a mí sí me convence esa teoría? Ok, la puede escoger, pero dése cuenta que estoy yendo a un punto en el que no podemos comprobar muchos de los conocimientos que dicen que nos están transmitiendo o de las interpretaciones que nos están transmitiendo, porque no tenemos acceso a esa información de primera mano. La única manera que usted puede comprobar que lo que tengo acá en este vaso es agua o es gaseosa o es Sprite es que usted lo probara. Yo le digo que es agua. Y yo sé que es agua, porque compré una botella de agua y ahí la serví. Ahora alguien dirá, ¿y está seguro que es agua? Pues bueno, allá tendríamos que entrar a un proceso químico de comprobación. Pero sabe al agua normal. Pero si yo le digo a usted, miren, estoy tomándome una deliciosa Sprite o 7-Up, está muy rica. Les dije, usted tiene derecho a creerme o no creerme. La única manera que usted lo podría hacer es venir a este lugar y tomar. Y dice, oiga, sí, es agua. Es exactamente lo que pasa, no con todos, pero con mucho conocimiento que nos transmiten, es muy difícil comprobarlo. Es muy difícil comprobarlo. Muy bien. Entonces, ¿cómo empezamos a resolver lo del asunto del nombre del Mesías? En alguna ocasión, en el libro de Éxodo, nos narra una escena en la que Moisés tiene un encuentro con Dios y dice la narración que él vio una zarza que ardía y la zarza no se volvía cenizas, ¿sí? No se quemaba, sino que la zarza ardía. Sobre esto hay cualquier cantidad de interpretaciones y teorías. ¿Cuál es la esencia de la narración? Moisés quiere dejar registrado que él es el auténtico libertador del pueblo de Israel en Egipto. Entonces, como él está haciendo el registro, él necesita que quede registrado su evidencia única y particular. A él le pasó lo de la zarza ardiente. Usted decide si lo cree o no lo cree, ¿sí?
Por ahí otros escritores bíblicos harán mención de eso. Ellos decidieron creerlo, pero Moisés lo cuenta. Entonces, dice la Biblia que Dios le habla, ¿sí? Y que lo ha llamado y todo el asunto. Entonces, hay una parte que me encanta porque él le dice a Dios, bueno, y cuando me pregunten cuál es el nombre de Dios, entonces, ¿yo qué les voy a decir? ¿Cuál es el nombre de Dios que lo ha llamado a usted, Moisés? ¿Cómo se llama? ¿Yo qué les voy a decir? Entonces, Dios le da el nombre. Y ahí ese es otro tema que en alguna ocasión yo creo que lo podemos analizar. Y es en referente al nombre de Dios. Porque ahí también hay tela para dónde cortar. Porque algunos dicen que es Jehová, que es Yahweh, que es Elohim. Entonces, lo que dice un texto que ha basado su traducción en documentos hebreos es Éxodo 3:14. Entonces Elohim le dijo a Moshe, así se escribe el nombre de Moisés en los manuscritos más antiguos. Elohim le dijo a Moshe, Ejie Asher Ejie. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés. Imagínese usted le pregunta el nombre a Dios y Dios le dice Ejie Asher Ejie. Lo que dicen los traductores, ¿sí? E intérpretes que esta frase representa es yo soy el que seré. Vuelvo y le digo, sobre esto hay cualquier cantidad de traducciones e interpretaciones sobre las cuales a mí me van a cocinar cuando yo haya dicho esto, pero esto me uno a lo que dice el texto. Estoy leyendo en la Biblia que se llama Kadosh, es una traducción que tiene terminología hebreo. Entonces dice que Dios le dijo a Moshe, Ejie Asher Ejie. ¿Qué significa yo soy el que seré? Entonces, ¿qué clase de nombre es este? Yo soy el que seré. Entonces algunos dicen que las letras iniciales en cada una de las palabras de esta frase son las letras que forman el nombre de Dios, ¿sí? Yod, Hei, Bab, Hei. Son las 4 letras que estarían al comienzo de cada palabra. Entonces las letras, usted lo ha visto como H, Y, H, B, H. Y entonces ahí donde algunos dicen que se lee Yahweh, Yahweh, Jehová, Yowa. So, hay cualquier cantidad de versiones. Pasa igual que con el nombre del Mesías. La esencia de este nombre es yo soy el eterno, yo soy el que soy por siempre. Por eso a mí me gusta darle esa característica. Yo a veces, y de pronto ustedes lo habrán notado, cuando voy a referirme a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, yo digo el eterno o el eterno Dios. No es que el eterno sea un nombre raro, ¿sí? Cuando yo entendí esto, me di cuenta que ese atributo de eterno solo lo tiene nuestro Dios. Él es el único eterno, no hay nadie más eterno. Nada más es eterno, Él es solo eterno. Entonces, cuando yo le digo el eterno, que de hecho así le dice alguna corriente del pueblo judío, no lo hago porque ellos lo hagan, ¿sí? Porque no estoy interesado para nada en volverme al judaísmo, y lo digo con respeto y no es porque hable mal de ellos ni nada, sino porque ellos tienen otra línea de tratamiento con Dios, y eso es aparte, ¿sí? Y tiene cosas muy bonitas y muy edificantes, como muchas cosas que están en otros perfiles religiosos, pero no es mi intención ni querer parecerme a ellos, ni complacerlos, ni tramar de que soy judío, y no, yo lo digo con respeto, los respetos no, pero así le dice cierta línea del judaísmo a Dios y le dice el eterno, no todos. Entonces, esa característica del Padre me gusta mucho, porque eso no lo tiene nadie. Usted podrá encontrar que hay santos y que hay deidades y todo eso dentro de la mitología de diversos sectores de pueblos antiguos, pero ninguno tiene la característica de ser eterno. Nuestro Dios sí. Entonces, acá se dice que cuando Dios le habla a Moisés, le dice, Ejie Asher Ejie, yo soy el que seré, o las 4 letras, el tetragramatrón, que algunos leen Yahweh, y algunos dicen que eso está prohibido pronunciarlo, y mejor dicho, dentro del ámbito judío se dice que ese nombre de Dios no se puede pronunciar, que eso es una transgresión. Yo no encuentro eso en la Biblia, pero así, y hay gente que lo asume para ellos, de acá de Occidente, hay gente que no se puede decir Yahweh o qué sé yo, porque eso es una transgresión. ¿Dónde está eso en la Biblia?
No, no está, eso es tradición judía. Y la persona lo asume sin ni siquiera tener idea, porque que no se puede pronunciar el nombre de Dios. Pues raro, pues demuéstremelo por la Biblia. Mi manual de vida, de fe y de conceptos de Dios es la Biblia. ¿Sí? Es la Biblia. Y ahí no dice nada de que hay que estar prohibido. Pero ¿a qué voy con esta mención? Con la importancia que tiene un nombre. La importancia que tiene un nombre. Quizás un nombre es la primera propiedad que tiene el ser humano. Eso me gusta. Lo primero que yo puedo decir que es mío es mi nombre. Es mi nombre. Ahora, esto del nombre sí tiene una trascendencia y sí es importante. ¿Por qué sí es importante? Porque el nombre, y eso lo dicen algunos intérpretes de los idiomas y de los nombres, ¿sí? Hay gente que se especializa en buscar la raíz etimológica o cómo se utilizó determinado nombre en determinado pueblo o cultura. Entonces hay gente que habla sobre el significado de los nombres. Creo que muchas cosas de las que dicen de los nombres puede ser carreta, ¿sí? Yo creo que puede ser carreta. Otras cosas me parece que son objetivas. Pero el nombre casi que marca un destino para la persona. Y eso se ve en la Biblia. De alguna manera, parece ser que el nombre de la pareja de Abraham, que se llama Sarai, y Abraham mismo, porque él se llama Abraham, algo pasa con esto porque Dios les cambia los nombres. A Dios le fascina cambiar los nombres, no sé por qué. Era alguna cosa de notaría o qué, pero a él le fascina, a Dios le fascina cambiarle los nombres. Entonces Sarai le dice, dice Abraham, tu esposa ya no se va a llamar más Sarai, sino se va a llamar Sara. Y Sara quiere decir princesa. Entonces usted imagínese cada vez que Abraham o la gente la llamaba a ella Sara. Así ella no esté pensando, ay, soy una princesa. Sara, pero ella sí se está imaginando ese concepto y eso es lo que está recibiendo su cerebro, ¿sí? Abraham, y Abraham no tiene el mismo significado cuando Dios le cambia el nombre y le dice, ahora te vas a llamar Abraham porque tu nombre quiere decir padre de multitudes. Y como a este señor le habían dicho que él no podía tener hijos, casi que lo habían encasillado a ese nombre. Entonces ahora Dios le dice, nuestro Padre le dice, ahora te vas a llamar Abraham porque eres padre de multitudes. Entonces cada vez que le hablaban a él, Abraham, él tenía claro que estaba recibiendo una bendición con ese nombre. Le estaban diciendo padre de multitudes, así le hubieran dicho que era estéril. Y Sara era princesa. Y lo mismo ocurre con todos, o sea, Jacob, que en hebreo el nombre de él es Jacob, ¿sí? Siempre se dijo que, bueno, la Biblia dice que Jacob significa el que toma por el calcañal, pero hay otra versión sobre el nombre y es que está compuesta de Jacob por dos palabras, Jacob, y quiere decir mano. No sé si ustedes han visto unas manitos que utilizan para leer los textos originales en las sinagogas, por ahí hay fotos de eso. De hecho, en el cabezote del programa pusimos una, se llama el Yap o Yot, la mano, y Cob es calcañal. Entonces, la traducción del nombre en sí es el que toma por el calcañal o el que se toma por el calcañal. Pero en realidad lo que quiere decir el nombre de Jacob es que es el que se toma como si fuera el nombre de Dios, Yahweh. Y Cob, pasos. Entonces es el que es guiado por Yahweh. Ese es el nombre. Sin embargo, este nombre de Jacob, Dios se lo cambió a Jacob. Dios se lo cambió una vez que él estaba huyendo de su hermano Esaú, o Esab, como se lee en hebreo. Recuerden que él tiene una escena en la que pelea con un ser, un tanto extraño este ser, y pelean y entonces dice la escritura que Jacob le dice, bueno, no te voy a dejar hasta que no me bendigas, y de eso hay unas reflexiones bien interesantes y bien bonitas, y algunas fuera de contexto. Pero bueno, y entonces este personaje le dice, ya no te vas a llamar más Jacob, sino ahora te vas a llamar Yisrael. Yisrael, porque has peleado con Dios y has vencido. Siempre se ha interpretado que es que Jacob se está enfrentando a Dios, y esa escena me parece fuerte. ¿Quién se pone a pelear contra Dios? Es más bien el que pelea con Dios en alianza, al lado. Y dice, ya no te vas a llamar más
Jacob, sino te vas a llamar Israel. ¿Y qué hay en el nombre de Israel? ¿Por qué le puso Israel? Empezando que todavía no había ese país, ¿no? Pero Dios le va a cambiar el nombre a Jacob. Entonces en el nombre de Israel están los nombres de todos los patriarcas y las matriarcas, ¿sí? ¿Sí? Está el mismo nombre de él con la letra Yod, Jacob, ¿sí? La S de Sara, la R de Rebeca o de Rachel y la L de Lea, ¿sí? La A de Abraham. Ahí están todos. En el nombre de Israel están todos. Y el eterno Dios le cambia el nombre a Jacob. Y ocurrirá en muchas ocasiones. Cuando Moisés va a mandar los 12 espías a la tierra de Canaán, toma a Josea y le cambia el nombre. Eso está en el libro de Números capítulo 13, versículo 16. Dice, estos son los nombres que Moisés mandó a reconocer la tierra. Moisés dio a Josea, el hijo de Nun, el nombre de Yahoshua, o sea que lo llamó Josué, así lo han traducido. Y ahí está otra vez el cambio del nombre. El mismo Mesías, cuando encontraba a alguna persona, a sus discípulos, algunos les cambió el nombre. ¿Sí? Algunos les cambió el nombre. El mismo apóstol Pablo, o Rab Shaul, o el Shaliach Shaul, me toca decir todas estas cosas porque si no me cocinan. Pero bueno, el apóstol que escribe las cartas, él tenía doble ciudadanía. Se llamaba Pablo delante del imperio romano y dentro del pueblo de Israel se llamaba Shaul. Shaul, igual que el primer rey de Israel, Shaul. Ahora, él dice que había comprado la ciudadanía romana. Parece ser que Pablo era negociante, ¿sí? Pablo hacía negocios y fabricaba tiendas, es lo que nos asume algunos de los escritos del Nuevo Testamento. Entonces, en el tiempo de Pablo y en el tiempo mismo del Mesías, el hebreo era la lengua religiosa para los judíos, ¿sí? El arameo era la lengua que hablaban popularmente algunas personas, pero el idioma del comercio era el griego y el idioma de las leyes era el latín. Entonces Pablo parece que por eso es que toma su nombre de Pablo, que no es lo mismo que Shaul. Shaul no es que traduzca Pablo, ¿sí? Ese es el nombre que él había asumido para su ciudadanía romana. Entonces, ¿a qué voy con todo esto que le estoy exponiendo hasta este momento? Que el nombre sí es importante. Un nombre sí es importante, ¿sí? Ahora, hay un concepto que tiene la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, y es que los nombres propios no se deben traducir. Los nombres propios no se deben traducir. Entonces, si usted, por ejemplo, si a ustedes le han puesto por nombre en un país latino, le han puesto Guillermo, no quiere decir que cuando se vaya a Estados Unidos o a Inglaterra o a cualquier otro país donde hablen el inglés, a usted lo van a llamar William. Ahora, puede que lo llamen William, pero legalmente en esas naciones usted se llama Guillermo. Usted se llama Guillermo. Si usted se llama Juan, usted puede ir a Israel, pero no le pueden decir Yohanan, porque usted se llama Juan. Le tienen que decir Juan, donde quiera que usted vaya. Los nombres propios, nombres de personas, nombres de ciudades, nombres de lugares, no se deben traducir. O sea, eso va contra las reglas gramaticales, porque el nombre de una persona le marca la esencia a una persona, ¿sí? El otro día estudié un reporte que hablaba que incluso hay nombres que le alcanzan a cambiar la fisionomía del rostro a algunas personas. Entonces algunas personas ven a otra persona y le dicen, usted tiene cara como de Juan, usted tiene cara como de Jorge. No es que los Juanes tengan determinado rostro, sino que uno alcanza a ver tantas personas con ese nombre que les alcanza a ver ciertos rasgos similares. No estoy diciendo que un nombre le cambie el rostro a una persona, porque de esa manera entonces uno es bien feo y le ponen un nombre de un tipo que es bien guapo, entonces dice, una punta de que me llamen así, pues me va a cambiar. No creo que funcione, pero sí creo que el nombre tiene muchísima injerencia en lo que es una persona y que los nombres no se deben traducir, esa es una norma gramatical. Ahora,
entrándonos ya en el tema del Mesías, ¿cuál es la primera vez que el nombre del Mesías se da en diferentes idiomas? El registro de esto está en el libro o Evangelio de Juan, el capítulo 19, Juan 19. Esta parte me encanta. Juan 19, 19. Dice, Pilato, recuerde que Pilato es el prefecto del Imperio Romano, o sea, es como el líder militar, como el gobernante de la región de Judea. Pilato también ordenó que hicieran un letrero que clavaron en la estaca que decía, entonces le voy a leer lo que dice la versión Reina Valera. La versión Reina Valera dice que el letrero encima de la cruz decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Dice en la versión Kadosh, que es una versión con terminología hebrea, Juan 19, 19 dice, Pilato también ordenó que hicieran un letrero que clavaron en la estaca que decía, Yahshua de Nazaret, el Rey de los Judíos. Ahora, en la versión que todos conocemos más comúnmente como la Reina Valera, dice que el letrero decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Una versión con ya textos traducidos del hebreo dice, Yahshua Nazareno, Rey de los Judíos. Pero el versículo que me interesa que tengamos en cuenta es el siguiente, el versículo 20. El versículo 20 dice, y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Entonces vea, esta es la primera vez que se registra que alguien tradujo toda esta frase y probablemente el nombre del Mesías. Por supuesto que el versículo no dice que tradujeron el nombre del Mesías, pero acá dice que el letrero estaba en los 3 idiomas, hebreo, griego y latín. Ya les dije cuál era la incidencia de cada idioma de acuerdo al contexto donde la persona se moviera. Si era en la parte religiosa de un judío era hebreo, si era en la parte popular de los negocios y todo lo comercial era más dado el griego que se llamaba el griego koiné o popular. Y si era un romano era el latín. Pero Pilato se encargó de que este aviso estuviera en los 3 idiomas. La pregunta quizás debería ser, ¿tradujeron el nombre del Mesías o lo dejaron tal y como sus padres se lo pusieron? Y el resto del texto sí lo cambiaron del idioma. No se sabe, no tenemos registro de qué pasó. Tenemos registro de que se quiso dejar claro en todos los círculos sociales, económicos y religiosos, en cada idioma, que ahí estaba muerto el que llamaban el Rey de los Judíos. Ahí estaba muerto. No nos dice eso. Pero entonces vamos a mirar algo. La Biblia misma no está radicalizando el nombre del Mesías para decir este es el nombre del Mesías. Nosotros tenemos un registro que es el que conocemos como el Nuevo Testamento. Y es basados en lo que conocemos como el Nuevo Testamento que nosotros hemos conocido al Mesías. Muchas personas hoy que han querido irse hacia el sector del judaísmo y de todo lo que tiene que ver con el judío y con el hebreo, abominan el nombre de Jesús y abominan las escrituras que nosotros tenemos como Nuevo Testamento. Y eso es respetable. Sin embargo, es bueno que también respeten a los que deciden no hacerlo. Pero abominan el nombre de Jesús. Ese nombre se ha llegado a odiar. Tanto así, tanto se ha llegado a odiar. De hecho, yo tengo acá un registro. Tengo una lista acá de todo lo que se ha dicho que traduce el nombre Jesús. Se dice que Jesús significa hijo de Zeus. Se dice que Jesús significa cerdo. Se dice que Jesús
significa potro o caballo, que Jesús es un invento del Vaticano, que Jesús no es el mismo Yeshua, que Jesús es un invento del Imperio Romano. Entonces, ¿qué tanta veracidad tiene esta serie de conceptos que se han dado acerca del nombre Jesús? ¿Se puede comprobar que todo esto que se ha afirmado es verdad? No, no se puede comprobar. Porque ocurre lo que yo le dije al comienzo. Cuando una persona empieza a irse tras determinada interpretación de la Biblia y tras determinados conceptos que alguien le está transmitiendo, empieza a creer todo lo que se le diga y empieza a desechar todo lo que no se le parezca. Vean, ya con esto que yo estoy diciendo acá, muchas personas al estar viendo esto estarán pensando, o sea que Wilson va a defender el nombre de Jesús. Yo no voy a defender acá ningún nombre, pero sí quiero que seamos sensatos en las cosas que nosotros decimos. Yo nunca he estado de acuerdo con esto que acabo de leer. Yo nunca he pensado, y a mí me han enviado cantidad de documentos, que el nombre Jesús significa que el que cría caballos, o caballo, o cerdo, o hijo de Zeus. Eso del hijo de Zeus me parece infantil que alguien diga que eso significa hijo de Zeus. O sea, sería de lo más absurdo que la gente diga, Jesús, ahí viene Zeus, y ahí está. Y a mí me parece que a veces uno ve lo que quiere ver en muchísimas ocasiones. Uno ve lo que quiere ver. ¿A qué voy con eso? Y antes de que me cambie, se cambie de canal de YouTube o no escuche más el podcast. Permítame que avance. Porque nos tiene que quedar claro que cuando nosotros asumimos una posición, tenemos que tener la capacidad de comprobarla. Tenemos que tener la capacidad por lo menos de dar argumentos sólidos de lo que estamos diciendo. Es muy probable que lo que haya ocurrido con el nombre del Mesías sea lo siguiente, y es que en el hebreo, el nombre que, vean, esto es interesante lo que le voy a decir, dentro del judaísmo, así hayan 3 diferentes líneas de judaísmo como básicas, ¿no? Porque luego hay muchísimas más, como en todas las religiones. Ellos no tienen problema cuando hablan de Jesús como Jesús. Algunos hablan de él como Yeshua, algunos hablan de él como Yeshu. Esas son las 3 maneras en las que el judaísmo se refiere al Mesías. La mayoría, ustedes saben que el judaísmo está esperando que venga el Mesías. Y es de acuerdo a algunos puntos de vista, ¿sí? Tienen algunos puntos de vista, entonces ellos no creen que nuestro Mesías es el Mesías prometido a Israel, y eso es otro tema. Pero ellos cuando se refieren a él, por ejemplo, la mayoría de judíos acepta su historicidad, es decir, que Yeshua o Jesús sí existió. Algunos no lo quieren aceptar. Pero eso ya es un poquitico hilar demasiado el gadito y querer negar una evidencia y tantas evidencias que hay acerca de la existencia de él. Pero la mayoría de judíos, cuando hablan de él, así sea despectivamente, hablan de él como Jesús, o le dicen Yeshua, o le dicen Yeshu. En el Talmud es el libro quizás más importante del judaísmo. De pronto alguien me va a corregir y va a decir, no es el Talmud, es la Torá. Siento desanimarlo al que piense así, pero el libro más importante, el texto más importante en el judaísmo es el Talmud. ¿Y qué es el Talmud? El Talmud es una serie de escritos recopilados en un solo libro, entre comillas solo libro, ¿no? Porque hay varios tomos. A mí me toca ser muy cuidadoso de lo que digo porque donde llegue a decir algo mal, la gente que es fanática del judaísmo y eso me van a cocinar. O el que no le gusta el judaísmo también, de todas maneras me van a cocinar. Se ha traducido a varios tomos, pero es el compendio de muchísimos escritos de muchos siglos. Cuando el Mesías estuvo, ¿sí? Cuando Yeshua o Jesús o Yahoshua o todos los nombres que les dije en el comienzo, estuvo, no es como tal que estuviera el Talmud ya confeccionado como un solo texto,
pero ya habían escrituras que se consideraban parte de la ley oral del judaísmo, ¿sí? El Talmud como tal se viene a confeccionar en el siglo segundo después del Mesías, se empieza a consolidar la tradición oral. Dentro del pueblo judío hay dos clases de leyes, las leyes que Dios le dio a Moisés y la ley que ellos consideran que es la ley oral. Hay varias interpretaciones de la ley oral. Algunos dicen que la ley oral fueron mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, pero que se le dijo que no los escribiera. Él solo escribió lo que nosotros conocemos como Torá o Pentateuco. Ese es el punto de vista del judaísmo, en general. Yo no soy experto, pero en general es eso. Y la ley oral, dicen ellos que la recibió Moisés y la empezó a transmitir a sus descendientes. Y en el proceso de crecimiento y de expansión del pueblo judío, se empezaron a agregar conceptos de maestros y de sabios. Pero todo era oral. En el siglo segundo, cuando los judíos son dispersos, ¿sí? Después de que Roma llega en el año 132, que viene y los arrasa, después del año 70, en el año 70 es la destrucción del templo. En el 132 viene la batalla contra un líder judío que se llama, le han puesto Bar Kokhba, que es como el hijo de la estrella, o algo tiene que ver con la estrella, no recuerdo en este momento la traducción exacta, pero Bar Kokhba, el rabino Akiva, ha dicho que él sí es el Mesías, pero supuestamente él es el Mesías y llega a Roma y los arrasa. Entonces, cuando ellos se ven dispersos, ellos dicen, tenemos que escribir la ley oral, la que siempre ha sido transmitida verbalmente, la tenemos que escribir, para que donde quiera que haya un judío pueda vivir su fe. Entonces ellos se reúnen, consolidan todos los escritos y se crea algo que se llama la Mishnah, ¿sí? La Mishnah, ahí está toda la ley oral, entonces son leyes. Quizás este es uno de los problemas que tiene la teología cristiana y católica cuando ven que Pablo habla cosas en contra de la ley en Gálatas y Romanos. Si la persona no conoce el contexto, va a pensar que se refiere a la ley de Moisés y no a la ley rabínica, que eran leyes humanas, ¿sí? Pueden ser dirigidas por Dios como ellos dicen y todo, pero no son leyes que estaban en la ley que Dios dio a través de Moisés. Entonces ahí, ese es un puntico interesante para estudiar después. Entonces ellos consolidan lo que se llama la Mishnah. Y luego otros sabios empiezan a avanzar hasta el siglo VI más o menos e interpretan estas leyes orales y se forma lo que se llama la Gemara. La Gemara es la interpretación de la Mishnah. Entonces todo junto se llama el Talmud. El Talmud, ahí ya se consolida el Talmud. Ahora voy a lo que dice el Talmud acerca del Mesías. El Talmud habla del Mesías, ¿sí? El Talmud habla del Mesías y en algunas ocasiones se refieren a él como Yeshu. Así está escrito en algunos apartes del Talmud. Yeshu, refiriéndose a él, a ese personaje. Por ahí en un texto de alguno de los tratados del Talmud le dicen Yeshua. ¿Sí? Eso está escrito ahí. Si usted quiere, yo le puedo dar las referencias de los tratados del Talmud que dice eso, que aseguran ese nombre. Pero ellos lo reconocen como Yeshua. Ellos lo reconocen, Yeshu es un nombre despectivo, pero lo usan. Ahora, en los círculos de interpretación del judaísmo moderno, de lo de hoy, es interesante saber esto, y hay lugares donde se estudia para ser rabino, porque rabino es un título, ¿no? Rabino no es alguien que fue pastor toda la vida y de un momento a otro se pone la kipa y se pone el talit y ya se autonombra rabino, que de eso sí hay por montones en YouTube. En YouTube usted encuentra gente que dice que es rabino y no han estudiado. Para ser rabino hay que estudiar como si fuera una carrera y eso es de respeto. Pero hay gente que, igual que algunos se autonombran pastores, ¿sí? Entonces de un momento a otro alguien se volvió pastor porque sabe interpretar la Biblia, entre comillas, dice 4 sermones de un pasaje de la Escritura, habla muy emocional, muy bonito y ya es pastor. Ahora eso solo lo sabe Dios y no, la persona también lo sabe. Entonces en el judaísmo no ocurre así. Hay cantidad de gente que dice que se llaman rabinos cuando ni siquiera están en los registros de las yeshivot de Jerusalén o de Nueva York. Para ser rabino hay que estar en esos registros. Cuando alguien diga a usted en internet que dice rabino fulano de tal, si usted tiene el acceso, pregúntele
¿En qué yeshiva? Yeshiva es el lugar donde se estudia. Se gradúa usted de rabino. ¿Dónde lo ordenaron? ¿Quién lo ordenó? Y va a descubrir cosas muy emocionantes que eso es por el afán de que la mayoría de gente quiere, porque es judío, hay que ir a los judíos. Y entonces vuelvo y digo, no estoy en contra de nada judío, pero sí creo que nosotros tenemos otra línea de llamado y tenemos otra línea de formación. Tenemos muchas cosas para aprenderles, sí, pero no tengo por qué pretender volverme como ellos o convertirme al judaísmo. Si alguien lo hace es por su propia autonomía, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, no enseña que yo tengo que hacer una conversión al judaísmo. No lo enseña. ¿De acuerdo? Entonces, desde el punto de vista del judaísmo, al Mesías se le llama Yeshua o Jesús, sin ningún problema. El problema se ha puesto desde la vertiente cristiana y mesiánica y judío-mesiánica. Son los judío-mesiánicos, mesiánicos y cristianos que se han puesto a analizar esto del nombre, y no es que esté mal, pero hay que buscar evidencias en la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que probablemente, y digo probablemente por lo que les decía al comienzo, nadie puede afirmar que tiene la última palabra en relación a qué se puede comprobar, cuál es el nombre verdadero y único del Mesías? Pero este punto de vista me gusta. Si el nombre del Mesías en el contexto de Israel se conocía como Yeshua o Yehoshua, ¿sí? Ya les voy a hablar acerca de esto porque aquí hay detalles en el libro de Números, hay detalles en el libro de Esdras, en el libro de Nehemías y en el libro de Zacarías, del nombre del Mesías. De hecho, vea, esta cita, Nehemías 12:26, voy a leerle primero esa. Nehemías 12:26 y la de Zacarías. Nehemías, él ha llegado con la gente que ha regresado del cautiverio babilónico. Lo hablamos en el segundo episodio. Nehemías 12:26 dice así: estos fueron los días de Joacín, hijo de, dice en la Reina Valera, dice hijo de Jesúa, hijo de Josadac, en los días del gobernador Nehemías y del sacerdote Esdras, escriba. Tenga en cuenta una cosa, cuando se está escribiendo este libro de Nehemías, o todos los libros que se conocen del Antiguo Testamento, no existe la letra J. La letra J se va a anexar hasta el siglo XV-XVI, la J se empieza a usar. Si esto está escrito en hebreo, el nombre tiene que comenzar por la letra Yot, que es la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Y entonces debería decir, estos fueron los días de Joacín, escrito hijo de Yeshua, hijo de Josadac. Este no es el Mesías. Estoy haciéndoles una referencia del Antiguo Testamento que sí está escrito el nombre Yeshua. Y acá debe decir Yeshua. Dice, estos fueron los días de Joacín, hijo de Yeshua, hijo de Josadac. Entonces tenga en cuenta esto. Dice Nehemías que Yeshua era hijo de Josadac. Pero ahora miremos en Esdras, que es un libro contemporáneo, Esdras 3.2. Nehemías 10.26. Esdras 3.2 también dirá, entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadac. Entonces está claro que Yeshua es hijo de Josadac. Pero en el libro de Zacarías es donde viene la diferencia. Zacarías 6.11 dice, tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en las cabezas del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Zacarías dice que Josué es hijo de Josadac, pero Esdras y Nehemías dice que el hijo de Josadac se llama Yeshua. Entonces, al fin, ¿cómo se llama? ¿Yeshua o Josué? Porque Josué, les dije a ustedes que en Números dice que cuando Moisés iba a mandar a los espías, hay uno que se llama Joshea, y a Joshea le cambió el nombre, ¿sí? Le cambió el nombre por Yehoshea, algunos dicen Yahoshea. Entonces, esta podría ser la prueba en el Antiguo Testamento de cuál probablemente fue el nombre del Mesías. Pero ahora, aquí no se soluciona esto, porque ni siquiera lo hemos empezado a solucionar. Al contrario, acá vamos a encontrar que hay un problemita más grande, y está en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 1,
versículo 23. Le leo la versión de Reina Valera. Dice, le está hablando el ángel Gabriel a María, o Mirjam, que ese es el nombre hebreo de ella, Mirjam o María. Es que vean cómo es de importante esto de los nombres. Dice el ángel, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y yo sé que me van a poner problemas en la palabra virgen, pero no es el tema. Porque algunos dicen que aquí hay una cuestión de traducción, que no era virgen y otras cosas referente a la profecía en Isaías. Isaías capítulo 14. Capítulo 7, versículo 14. Dice, les leo primero Mateo. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Dónde está el nombre de Jesús, Yeshua, Yehoshua, Yesed? ¿Dónde está? No dice eso. El ángel le dijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ese fue el nombre que el ángel le dijo a Mirjam, a María. Y dice el versículo 24, y despertando Josué del sueño, hizo como el ángel que el Señor... el ángel está hablando a José, discúlpeme. Despertando José del sueño, hizo conforme el ángel del Señor le había mandado. Recibió a su mujer, porque él, como ella le dijo, supo él que estaba embarazada, la iba a abandonar. Pero entonces después del sueño, José decide recibirla y dice, pero no la conoció, es un eufemismo, no tuvo relaciones sexuales con ella, hasta que dio a luz su primogénito y le puso por nombre, dice la versión Reina Valera, Jesús. ¿Cómo así? Luego no se llamaba Emmanuel, luego no le dijo el ángel que se llamaba Emmanuel. Vean todo el rollo que hemos tenido. ¿Cuál es el verdadero nombre del Mesías? Jesús, Yeshua, Yehoshua, Yahshua, Yesu, Yeshua, Yeshe. Cuando el ángel le dijo a José que se tendría que llamar era Emmanuel. Entonces, ¿por qué José no le obedeció al ángel y le puso Emmanuel? ¿Por qué no se llamó Emmanuel? Si le pone Emmanuel, estaríamos libres de estar resolviendo este misterio de cuál era el verdadero nombre del Mesías. ¿Por qué no le puso Emmanuel? Vamos a dejar hasta acá este episodio de cuál es el verdadero nombre del Mesías. Si usted nos quiere escribir, hágalo al correo electrónico raicesdelafe1@gmail.com. Síganos por favor en YouTube, en nuestro canal de YouTube Raíces de la Fe. También nos puede seguir en nuestro fanpage de Facebook y también estamos en Instagram. Recuerde que puede escuchar solo el audio de este episodio en iVoox o en la plataforma de Spotify. Compártale este link a otras personas. Si usted quiere hacer comentarios, haga los comentarios aquí en la parte de abajo de nuestro canal. Eso sí, que sean comentarios respetuosos. Cualquier comentario que no sea respetuoso y que sea ofensivo será borrado, porque vamos a tener siempre en cuenta el respeto. Si usted quiere entrar en una discusión sana, fructífera y edificante, siempre estamos dispuestos para hablarlo, ¿sí? Pero que sea en términos de respeto, de calma y de tranquilidad y de nada de apasionamiento religioso, pero siempre estamos dispuestos. Compártale a otras personas este link y dígale que escuche, que vea nuestro canal de YouTube y suscríbase y dele clic a la campanita para que apenas salga el siguiente episodio, usted va a recibir el aviso de que ya estamos al aire. Dejamos hoy hasta acá, hasta el nombre del Mesías. El ángel le dijo a José, que se debería llamar Emmanuel, pero él no le puso Emmanuel. Yo sé que ustedes van a investigar esta semana, van a preguntarle a muchas personas y eso va a ser muy, muy bonito porque entre todos podemos construir unos buenos conceptos. Todos no serán comprobables, es verdad, pero podemos encauzarnos a qué es lo que Dios quiere para nosotros. Una cosa sí quiero que usted tenga claro, este Mesías, indistintamente de cómo se llame, que vamos a llegar hasta allá, pero este Mesías sí es el Hijo de Dios, sí es nuestro Salvador. En otras ocasiones vamos a hablar de más temas acerca de Él, porque en Él se centra en nuestro camino hacia el Padre. Eso está establecido en la palabra de Dios. Mil bendiciones a todos, estén pendientes de nuestros escritos que salen ahí en el fanpage y de algunas encuestas que estamos haciendo. Que estén muy bien, bendiciones a todos. ¿Sabes el origen de tu fe? ¿Tienes certeza de las doctrinas que te han enseñado y hoy defiendes? Prepárate para viajar en el tiempo y descubrir las raíces de la fe.